¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy tengo el placer para esta cuarta emisión de Voces de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano de estar con el padre de la crónica del fútbol americano en nuestro país, responsable de ir castellanizando términos que en su momento pues la gente necesitaba que les describieran bien de qué iba este deporte, y vinieron términos como que el quarterback es mariscal de campo y como que el wide receiver es receptor abierto, cornerback, esquinero, kicker, pateador, etcétera. Pues sin más preámbulo, un placer saludarte, Fernando von Rossum. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio que nos hace el favor, el honor de escucharnos. Oye, Fernando, pues primero que nada, platícame qué andas haciendo, cómo estás viviendo esta etapa de confinamiento, dónde te andas guardando en lo que, pues ya según las fuentes oficiales, no falta mucho, pero bueno, en lo que podemos volver a salir a retomar poco a poco la normalidad con la que llevábamos nuestras vidas. Fíjate, Paco, que para alguien que ya se retiró, como es mi caso, no es tan difícil. O sea, yo ya pasaba buena parte de mi tiempo en casa. Claro, uno extraña, pues, salir de vez en cuando a juntarse con los amigos, el grupo de dominó que teníamos el viernes, o un restaurante, un espectáculo de vez en cuando, pero el caso mío específico, pues ya no es muy difícil. Yo sigo haciendo lo mismo, estudiando e investigando temas que me interesan, siguiendo un poco los deportes, oyendo buena música, cocinando más de lo costumbre, cada vez me gusta más, y esperando a ver si esta situación, pues, regresa a algún tipo, ¿verdad?, de normalidad. Ojalá así sea. No me gusta ser pesimista, porque el pesimismo no te lleva a ningún lado. Preferiría el término de optimista, reservado o algo así, porque estamos, como tú sabes y saben todos, estamos navegando en aguas totalmente desconocidas. Esta situación nunca había pasado y realmente a unos que se dicen expertos, pues hacen lo mejor que pueden, pero yo creo que nadie sabe cómo se va a desarrollar esto. Ojalá que, y estoy hablando ahorita nada más en términos deportivos, ¿verdad? No sociales, políticos, personales, familiares, ese es otro tema. Pero los deportes, pues tú sabes que se están perdiendo, ¿verdad? La temporada del béisbol, pues pende de las uñas. El baloncesto ya se perdió, no está el golf, no están las carreras. La única esperanza, una lucecita al final del túnel, pues la NFL, que todavía quedan 4 meses y a lo mejor pudiera organizarse algo, hasta 5 meses. La liga tiene un plan ahí de iniciar la temporada a mediados de octubre, lo cual todavía funcionaría. Vamos a ver qué pasa. Oye, precisamente de esto, entrando en materia para hablar de la NFL, Fernando, pues platícanos tú. Bueno, para empezar, yo tuve el honor de poderte entrevistar en 2018 cuando en la edición en la que fuiste reconocido por Voces del Deporte Mexicano. Y una de las preguntas que inevitablemente les hace uno a ustedes es, pues, ¿cuál fue su primer contacto con un micrófono? Que tú te referías no primer contacto con el micrófono, sino tu bautizo de fuego. Casi todos podrían imaginarse bautizo de fuego, pues tuvo que narrar una transmisión de un Super Bowl, de un partido, se cayó la señal, se tuvo que poner a narrar porque los estelares, pues, en lo que conectaban la señal y demás. Pero tu bautizo de fuego, pues tuvo que ver con algo totalmente diferente a lo que finalmente te terminaste dedicando. Si puedes compartirnos un poco cómo fue esa experiencia. Fíjate que sí, hay un canal local, había un canal local de Monterrey, Canal 6, que empezó a transmitir unos partidos de la Liga Americana, cuando se formó la Liga Americana, la AFL, y pues yo caí ahí porque nadie sabía
de fútbol americano, yo medio le entendía, mi papá nos enseñó desde chicos, era muy aficionado, entonces pues ahí caí, empecé a hacer algunos juegos solo, y de repente, pues yo estudiaba en el TEC, en ese tiempo yo estaba a la mitad de mi carrera de ingeniero químico administrador. Por cierto, yo trabajé como ingeniero algún tiempo, ¿verdad? Después de terminar. Entonces, un mediodía, 22 de noviembre de 1963, ¿verdad? Llego a la casa a comer, llego de la escuela, suena el teléfono, te habla Alejandro Roque del Canal 6. ¿Qué pasó, Alejandro? Pues balacearon al presidente Kennedy en Dallas, tú eres el que sabes inglés, vente, porque vamos a entrar al aire conectados precisamente con esa microondas de la cual sacaban ahí del sur de Texas los juegos de la Liga Americana. Bueno, pues ahí voy, corriendo, así como andaba, venía del laboratorio, llego, pues que subas con el gerente, don Humberto Cantú Tijerina, una fina persona, me dijo, ¿ibas a entrar al aire? Me dije, yo nunca he estado al aire, le dije. Yo he hecho algunos juegos fuera de cámara, pues dijo, aquí no hay de otra, tienes que entrar porque no hay nadie más. Se quitó su corbata, me la puso, se quitó su saco, me queda muy grande, me lo puso, dijo, bájate al estudio, allá te están esperando. Bajo al estudio, me paran ahí, me ponen un micrófono, me ponen unos audífonos para escuchar la señal de Estados Unidos y me dicen, habla. Y ese fue mi debut, 3 días con el asesinato y el entierro del presidente Kennedy. Oye, y luego, pues ese momento que, vaya, ¿qué te decía la gente, tu familia, tus papás, pues de haber tenido que estar relatándole durante 3 días a la gente, como tú comentas, pues un suceso que cimbró al mundo? Bueno, si bien es cierto, pues México siempre ha sido dependiente, lo que ocurre en Estados Unidos nos afecta directa o indirectamente. Para ti, ¿qué significó estar esos 3 días comunicándole a la gente pues un suceso que además no tenía mucho o nada que ver con lo que a ti te gustaba? No, pues significó que por semanas tuve pesadillas. Escuchaba, bueno, ustedes están muy jóvenes, muy pocos quizás lo recuerdan, las ceremonias del entierro, pero era escuchar los tambores donde iba pues el féretro, ¿verdad? Ahí con toda la guardia y todo, y esos tambores pues se metieron muy dentro y me despertaba yo semanas después escuchando a los tambores. Fue también la pérdida de la inocencia. Creo yo que todavía vivíamos en un mundo que considerábamos bueno, ¿verdad? Sano y demás, y de repente pues un magnicidio de estos te despierta, ¿verdad? Recuerdo que esa misma noche ahí en el canal, el encargado de noticias, don Salvador Canales, un periodista muy avesado, hoy me dijo, oiga, aquí está muy raro, hay cosas que no concuerdan. Dijo, esto fue un asesinato. ¿Cómo? Sí, dijo, esto fue planeado, mire usted, me dijo, y los tiros y que el disparo vino de enfrente. Total, ahí fue el primer abre ojos grande que yo tuve en mi carrera personal y profesional. Ahora sí que pasando ya a temas más, por supuesto, más amables y qué es lo que la gente quiere escuchar, Fernando. ¿Cómo comienzas a narrar fútbol americano? Bueno, y como ya les dije, había empezado yo ahí en el Canal 6. Hubo un par de temporadas de la Liga Americana y luego algunos tazones, porque también se conectaban al desfile de las rosas y al tazón. Yo solo, ¿eh? Yo hacía todos los juegos solo, no había nadie más en ese tiempo. Y eventualmente el Canal 6, uno de los 4 canales de televisión independiente de México, el 6 de Monterrey, el 8 de México, 2 de Veracruz y 3 de Puebla, que formaron Team Televisión Independiente, pues abrieron el canal de la Ciudad de México, el 8, que era el importante, ¿verdad? La joya de la corona. Y entonces eventualmente empezaron a transmitir juegos allá. Fue cuando fui yo para allá la primera vez con juegos universitarios, porque no tenían la NFL en ese tiempo. ¿Cómo nace
idea tuya de al empezar a narrar, pues empezar a castellanizar los términos del fútbol americano, que el quarterback se convierte, además, sobre todo esa me interesa mucho porque pues la traducción literal al español de quarterback no tiene nada que ver con decir mariscal de campo, pero bueno, eso es algo que también ya me lo has platicado alguna vez fuera de cámaras, fuera de micrófonos. ¿Cómo nace, cómo se te ocurre ponerle mariscal de campo al quarterback? Imagínate, si traduces literalmente, es un cuarto para atrás, que así se hizo. Eran las formaciones originales, la formación T, en donde estaba el mariscal de campo, y le pusieron un cuarto para atrás. Luego los corredores les decían halfback, la mitad para atrás. Y luego el corredor de poder al final era el fullback, o sea, se combinaba todo eso. Pero yo lo hice en esa posición en relación a la función. ¿Qué hace este señor? Comanda el ataque. ¿Qué hace un mariscal de campo en un campo de batalla? Comanda el ataque. Entonces, ese fue lo que salió de funcionalidad. Los otros, pues el corner pues, es en la esquina y el apoyador. Y lo hice porque de por sí había muy poca gente que seguía el fútbol americano, que le entendía en ese tiempo. No había ni ligas infantiles, prácticamente no se jugaba en las universidades, en televisión apenas, el sistema mexicano había empezado ahí con algunas transmisiones. Entonces dije yo, si además no se entiende, ¿verdad? Y les vamos a aventar palabras en inglés, pues mejor háblales en chino, ¿verdad? Simplemente apagan la tele y se van. Si no entienden, se van. O sea, había que ganar nuevos adeptos, había que enseñarles y enseñarles sin que fuera una cátedra aburrida, ¿verdad? De dar clases, sino enseñarles a la hora del movimiento ahí. Pero por eso fue la castellanización, para que se tratara de entender un poco más. Después ya le seguí por respeto a nuestro idioma, porque yo creo que se pueden transmitir cosas básicamente y casi totalmente en español, ¿verdad? Así en el béisbol, pues el shortstop es parador corto y el otro es segunda base, no le dices second base, es jardinero central. Entonces yo por eso, por respeto al idioma también, ya le continué, ahora que ya se sabe mucho, saben más que yo, muchas gentes ya, pero fue por respeto que le seguí usando español. Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, así empiezan las transmisiones de fútbol americano, los términos con los que muchas generaciones o hasta la fecha cronistas que trabajaron contigo, que fueron tus alumnos directa o indirectamente, pues estos términos para referirse a las posiciones dentro del campo, pues es algo que se quedó. Sin embargo, algo que ha ido... Se quedó en Televisa, perdón. Ajá. En otros lugares, no. Ok, sí, pues, Toño de Valdés, Enrique Burak Segarra, pues ahí tus tres alumnos, pues hoy conocidos como los tres amigos de TUDN, respetan, se quedaron respetando esos preceptos. Precisamente yéndome a estas generaciones que en otros lados sí se van con la terminología que se utiliza en Estados Unidos, que incluso a los equipos, por ejemplo, no son los Vaqueros de Dallas, son Dallas Cowboys, que es como se le dice en Estados Unidos en el idioma inglés, Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers, Green Bay Packers, etcétera. A ti, ¿qué te parece de repente este tema, pues que se termina convirtiendo básicamente como una narración en Spanglish, ¿no? Estás narrando en español, pero de repente le cambias, o sea, dices Green Bay Packers, San Francisco 49ers, el running back, el wide receiver. A ti, digo, que lo forjaste narrándole a la gente para que lo entendiera todo en español, ¿qué opinión te merece este estilo de sí sacar los anglicismos cada vez que se puede? No, yo tengo que respetar. Yo lo que hice, lo hice para mí. Si algunos de los muchachos que trabajaban conmigo lo consideraban apropiado, pues también lo utilizaron. Y los que no lo consideran apropiado y prefieren usar un pochismo que le llamamos nosotros en el norte del país, pues es su decisión y pues la gente es la que últimamente decide a quién quiere ver. Oye, y ya platicando también de los partidos de vivencias que has tenido narrando, tu primer Super Bowl,
cuál fue, en dónde se disputó, qué recuerdos tienes de haber estado en esa primera cobertura de un Supertazón. Creo que fue el 5 o el 6. Pues allá vamos a Houston, ¿verdad? A transmitir el juego. Pues no llevábamos credenciales, no había palco para nosotros, nada. Hubo que regresarse a Monterrey y lo hice en el estudio del Canal 6, solo, porque pues no se organizaba nada, ¿verdad? Pues éramos pequeños. Entonces, es preferible regresarnos y lo hice desde el estudio, ese fue el primero. Fue el 6, creo, si mal no recuerdo. Pues tendría que verlos ahorita. Fue en Houston, eso sí recuerdo. Oye, en aquel entonces, ¿era el Astrodome, el estadio donde se jugaba fútbol americano en aquel entonces, o cuál era el estadio? Fíjate, creo que ese fue en el estadio de la Universidad de Rice, si mal no recuerdo. Oiga, don Fernando, y platíquenos, usted ha narrado sin fin de partidos de fútbol americano, supertazones, lunes por la noche. ¿A quién le va Fernando Bonroso en la NFL? ¿Ahorita? ¿Ahorita o de toda la vida? No. Yo llegué, yo traté de tener la regla de no seguir un equipo mientras estaba transmitiendo, porque por más que quieras, se te nota. Se te nota en la transmisión y el público merece más respeto que eso. El primer equipo que realmente admiré enormemente fue los Acereros de los 70s. La Cortina de Acero, aquellos 4 supertazones en 6 años, ¿verdad? Posteriormente, admiré al equipo de Dallas de los 80s y a San Francisco de los 90s, que hicieron extraordinarias temporadas. Y del 2000 en adelante, también mi admiración fue enorme para los Patriotas de Nueva Inglaterra, que en tiempos de agencia libre, de control de salarios y todo, cambiando gente cada año, sin poder armar nunca un equipo como aquellos de los 70, 80, eran los mismos, duraban 10, 12 años jugando juntos. Aquí cada año cambiaban y haber podido ganar 6 supertazones en ese tiempo, entonces eso fue lo que a ellos les iba, digamos, ya después de salir. Y desde hace 2 meses para acá me inclino por los Bucaneros de Tampa. O sea que es un buen braidista en este momento. Bueno, por anillos de Super Bowl, esta pregunta ni siquiera se la tendría que hacer, pero a mí no me tocó ver tanto a Joe Montana, por ejemplo. Simplemente, ¿es Tom Brady el mejor mariscal de campo de toda la historia en la NFL? Para mí, sin duda. ¿Tú te imaginas lo que Brady hubiera hecho con los receptores que tuvo Montana? 6, 7, 8, 9 años juntos. A Brady, el único receptor así notable fue Randy Moss, que tuvo un tiempo, y eventualmente Edelman y Wes Walker fuera de ahí. Pero fíjate, ahora que hemos estado encerrados, me he puesto a ver los supertazones, y ese cuarto de Nueva Inglaterra, Seattle, cuando Seattle tenía la mejor defensa de la liga y les anota 2 veces para ganar. Y ese regreso contra el equipo de Atlanta, perdiendo 28-3, y lo ves jugar ahí, ahora sí ya tranquilo, calmado, no, es una cosa extraordinaria. Y por eso tengo mucho interés, si hay temporada, en ver cómo juega en Tampa, a ver si su descenso del año pasado fue porque no tenía gente buena alrededor o simplemente por los años empiezan ya a contar, pero tiene muy buenas armas ofensivas. Yo les decía a algunos aficionados de Patriotas, el cerebro se quedó en Nueva Inglaterra, pero el corazón se fue a Tampa. O sea que, porque con este cambio de equipo de Tom Brady, pues hubo, dos polaridades, como generalmente todo lo que tiene que ver con Tom Brady, con los Pats, cuando hay un equipo de época y un jugador de la misma estirpe, suele ocurrir. Hay quien opina, se tendría que haber retirado ya con sus 6 anillos Super Bowl como ídolo de los Pats, que bueno, lo de ídolo no lo va a perder aunque se vaya a Tampa Bay y de Tampa después se vaya a otro equipo. Quizá más por el tema de que ya no tienen nada que demostrar, ¿no? Eso es la gente que no está de acuerdo con que haya decidido seguir su carrera en un equipo distinto.
Y existen los que piensan que qué bueno que se dé a sí mismo el reto de jugar en otro equipo, sin Bill Belichick, con otro sistema, en otra conferencia, pues para que demuestre que pues, él puede ganar un Super Bowl sin Belichick y sin los Pats. Me imagino tú estás de acuerdo con esta segunda postura. Sí, no, pues quizá no ganar un supertazón, pero sí mostrar que puede jugar al primer nivel todavía, a los 43 años, que eso ya es algo inédito. Él tiene un sistema de vida que ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Vegetariano y ejercicios especiales y suplementos y todo. Y él quiere demostrar y demostrarse a sí mismo que eso le ayuda y lo mantiene a un primer nivel. Pero pues va a tener que demostrarlo en el terreno de juego, ¿verdad? Como dijo él, a mí no me contrataron por el pasado, me contratan por lo que puedo hacer de aquí hacia el futuro. Así es que ese para mí va a ser de los temas más interesantes si hay temporada NFL. Ojalá. Que esa es otra que le voy a preguntar en unos minutos más antes de salir de la cuestión de Brady, porque pues, sí, sería histórico una temporada de NFL sin público. Pero siguiendo con el tema de Tom Brady, ¿usted quién cree que va a extrañar más a quién? ¿Los Pats a Tom Brady o Tom Brady a los Pats? No, lo primero. Lo primero, es la primera vez en 20 años que van a saltar al terreno sin él encabezándolos. Como te digo, se les fue el corazón, se quedó el cerebro, Belichick. Pero vamos a ver cómo reaccionan. Pudieran tener una temporada difícil. Por ejemplo, en el caso de los Pats, ya le batallaron la temporada anterior en una división donde tienen a Buffalo, que después de ¿Qué será? Después como de casi 20 años lograr una temporada de 10 o más victorias, donde Miami hizo buenas adiciones a su roster para este año, y están los Jets, que siempre pues, son un equipo que está ahí tratando de salir de la medianía y pelear por un lugar a playoffs. ¿Usted dónde coloca a los Pats en esta temporada? Yo los coloco en segundo lugar en su división. Creo que Buffalo ya está listo para tomar ahí su campeonato. Y yo los veo batallando para ganar 9 juegos. Batallando para ganar 9 juegos, pues sí, sería inverosímil pensar eso de Nueva Inglaterra en los últimos años, pero sí, definitivamente pues es el reto de la vida sin Tom Brady. Muy prematuro, evidentemente, hacer pronósticos en la NFL, además de que luego los pronósticos pues no necesariamente funcionan. Yo creo que el año pasado, no me dejará mentir don Fernando, los 49ers, si bien se reforzaron bien, habían más o menos cerrado a la alza la última temporada, pero se quedaron fuera de postemporada, y de estar fuera de postemporada con récord perdedor hasta la disputa del Vince Lombardi. Por la americana, por la nacional, ¿a quién ve usted como gallos para llegar a disputar el Superdomingo esta temporada? Pues no podemos dejar de opinar que el campeonato pasa por Kansas City, ¿verdad? Regresan creo que 20 o 21 de los 22 titulares que ganaron el Supertazón. Así es que muy probablemente ellos sean los defensores. Creo que Baltimore pudiera ser su retador principal. Creo que los acereros pudieran sorprender favorablemente esta temporada. Pero fuera de esos 3 o 4, lo veo difícil que alguien se cuele por ahí. Y si me dices 2, es Baltimore, Kansas City. Baltimore y Kansas City, que además los dos están en la americana, entonces eso pues, reafirma que la americana es la conferencia quizá más competitiva, más reñida en estos momentos en la NFL. Pasando ya al otro tema, el que pues, a los aficionados al fútbol americano nos incomoda un poco porque pues, tiene que ver con este entorno que se ha vivido este año, que todavía hay 2, 3 meses para pensar que las cosas puedan estar con cierta normalidad para el mes de septiembre, y que la temporada no tenga por qué sufrir alteraciones, pero
ya los mismos dueños, la misma liga, incluso los jugadores lo han puesto sobre la mesa. Una temporada sin público en las gradas. ¿A usted se imagina, alguna vez le tocó por alguna razón extraordinaria narrar un partido de fútbol americano sin público? No, pues no, eso no existe, ¿verdad? O al menos no ha existido hasta el momento. Aún los días más fríos, con ventisca, con lo que quieras, pues las tribunas están prácticamente llenas cada vez. Para mí sería muy triste que si tuviera que llegar a algo así, comer sin sal, ¿verdad? Comer sin azúcar, no sé si funcionaría, fíjate. Yo creo que el público, y hasta ahora lo vamos a notar, es una parte integral, vital del partido. No nos damos cuenta, pero casi podríamos dejar una transmisión de televisión sin hablar y dejar nada más el ruido del estadio y sería emocionante para los aficionados. O sea, el ruido te lleva, el silencio, la tensión, el gol de campo que ganas o pierdes, todo un silencio. Luego, el alarido, en fin. No, yo creo que si tenemos que llegar a eso, pues significa que este asunto no se arregló. Y hay problemas mucho más serios que habría que ver. O sea, desgraciadamente, como te decía al principio, estamos en una situación que no habíamos vivido. Varios presidentes en diversos países ya han dicho que este bicho, para no decir su nombre, para no llamarlo, este bicho fue hecho en un laboratorio. O sea, no se comporta como un bicho normal que crea la naturaleza. Este bicho, pues se hizo un laboratorio, se les escapó, se salió, un accidente, vete a saber, y empezó. Pero no sabemos cómo se va a comportar. O sea, y los gobiernos pues hacen lo que pueden o lo que no pueden y pues vamos a abrir tantito y abro más. En Europa pues ya está bastante abierto. Suecia no cerró nada y ahí la lleva más o menos, pero pues no sabemos. Yo te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ahí vamos bien y en octubre sale otro. Entonces, pues no sabemos. Podemos hacer predicciones y quién va a ganar y todo eso. Yo creo que lo que deberíamos aspirar todos es que hubiera temporada, porque significaría que las cosas van más o menos bien. Pues sí, ojalá digo, ya le tocó al béisbol no suspender la temporada como tal, sigue Grandes Ligas viendo cómo le da la vuelta al tema de si se juega, creo que en Arizona, que cuando es la pretemporada en béisbol, generalmente los equipos se concentran en Florida o en Arizona, parece ser que en Arizona hay menos casos, entonces que jugarían ahí, lo harían a puerta cerrada hasta que las condiciones permitan que los equipos regresen a sus ciudades, regresen a sus estadios y puedan jugar ya sea con o sin público. Evidentemente uno, por lo que dice usted, don Fernando, pues desea que la temporada se juegue, porque eso quiere decir que de aquí a septiembre, pues las cosas ya nos están yendo mejor, no como afición al fútbol americano, al béisbol, al fútbol, sino pues como humanidad, ¿no? Entonces, sí, es un tema pues que nos tiene a todos con expectativa. Una de las cosas, por ejemplo, dentro de lo que es la dinámica de un partido de fútbol americano, que yo no me la imagino con este tema de un juego sin público, ¿habría necesidad de que los oficiales, por ejemplo, sigan con el micrófono diciendo qué es lo que acaban de marcar si no hay público en el estadio? Pues mira, ¿te acuerdas aquella pregunta filosófica, verdad? Si se cae un árbol en un bosque y nadie lo oyó caer, ¿hizo ruido o no hizo ruido? Pues no sé, si se van a transmitir, yo me imagino que sí tendrán que decirle para los aficionados de la televisión o de la radio, no del estadio, pero yo creo que sí tendrían que decirlo. Y si vas a más, pues tú sabes que los técnicos de audio pueden tener un ruido ahí de público y hasta virtualmente puedes llenar las tribunas si quieres, ¿verdad? Pero eso significaría, insisto, en que la situación no está bien y pues podía cortarse la temporada a la mitad o sea, como no hay parámetros en esto, ¿cuándo dices ya?
Cuando haya un caso, 10 casos, 100 casos, 1000 casos, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento dices, ahora sí, abran los estadios? Cuando haya 0 casos, pues a lo mejor eso no va a pasar nunca. Cada año hay gripe, cada año hay influenza, cada año hay, las enfermedades pues regresan. Entonces, esta en específico, ¿cuándo vas a decir, bueno, mira, cuando llegue a este número mínimo, consideramos que ya está? Pues quién sabe. Yo no lo sé. Oiga, don Fernando, usted ya hace unos años tomó la decisión de dejar los micrófonos, de ver, ahora sí que disfrutar del fútbol americano como un aficionado. ¿Alguna vez le ha entrado el gusanito de volver a algún medio de comunicación a transmitir, a colaborar de alguna forma, volver a estar inmerso en el día a día de lo que pasa en la NFL? Pues fíjate que ha habido ahí 2, 3 tanteos, ¿verdad? Indirectos, pero pues no me termino de decidir. ¿Por qué? Porque yo siento que ya les di todo lo que podía haber dado. Claro, si tú me dices, ¿puedes todavía hacer un partido? Sí. ¿Puedes hacer una temporada? Probablemente sí. Pero ¿en qué circunstancias? ¿Dónde? O sea, ¿quién vas a quitar? O, no sé, tendrían que darse una serie de condiciones, ¿verdad? Para considerarlo. Y primero que todo, que haya suficiente público o auditorio que diga, bueno, sí, todavía quiero ir a este señor, ¿verdad? A ver qué nos dice. Eso es lo más importante. Nosotros vivimos bajo la aceptación del público. O sea, no es nomás porque una cadena o te impone ahí un cronista. Yo siento que si el público no está, o una mayoría interesante del público está contenta y desea ver tu trabajo, ni considerarlo. Oiga, don Fernando, ahora platicando de sus grandes alumnos, ahora sí que directa o indirectamente, Toño de Valdés, Enrique Burak, Pepe Segarra, no sé si haya sido su alumno como tal o simplemente un gran amigo como fue Pepe Espinosa. De estos cronistas, ¿usted qué piensa de ellos cuando los escucha narrar, en el caso de Toño, de Burak, Sí. de Pepe, que todavía están con nosotros? ¿Qué es lo que más disfruta de escucharlos narrar en un partido de fútbol americano? Pues yo usaría la palabra alumno con cuidado, ¿verdad? Ellos entraron de jovencitos, yo ya estaba ahí. Si algo de lo que yo hacía les sirvió, pues qué bueno. Yo los admiro extraordinariamente. Han hecho una larga carrera. Vamos a hablar de los 3 primeros que tú dices. De Toño, de Valdés, de Burak y de Pepe Segarra, Enrique Burak. Pues yo les tengo un gran afecto, o sea, gran afecto, respeto. Nos veíamos en los supertazones. Ahora cuando están transmitiendo, pues a veces les mando algún texto, algún comentario, me contestan, estamos en contacto acá por otras maneras. Creo que, pues si se puede usar la palabra querer, creo que nos queremos mucho. O sea, nunca hubo envidias, nunca hubo ese aspecto negativo que hay en tantas áreas de trabajo y que a veces se intensifica en el área de nuestra, aparecer en cámara, ¿verdad? No, yo jamás tuve con ellos ningún problema, y fueron muy buenos compañeros y siguen siendo extraordinarios cronistas, y pues siempre que puedo, pues los veo ahí para hacer algún comentario, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La clave es se divierten haciéndolo. Y eso le permea, eso le llega a la gente de que ahí están divirtiéndose, se tienen afecto entre ellos. Hay afecto, hay respeto, se complementan. Y para mí esa es la clave de un equipo de cronistas. Yo les decía, el equipo de cronistas es tan equipo como el que está en el terreno de juego. Aquí no puede haber uno que brilla y 2 que salen mal o 2 que salen bien y uno regular. La gente dice buena o mala transmisión. Entonces, cuando te dicen buena transmisión, es que los 3, el equipo de 3, si son 3, funcionaron bien. Y ellos 3 funcionan muy bien. Pepe Espinosa, me dolió mucho su fallecimiento. Él y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él siempre me apoyó en unos tiempos difíciles. Le encantaban las transmisiones.
cuando yo ya regresé, luego me llamó, hicimos algunos juegos juntos, fuimos allá a Miami, a Tampa. Hombre, un atleta, no fumaba, no bebía, hacía ejercicio, vegetariano, fue muy extraña su enfermedad, pero a él y a toda su familia yo los quiero mucho, los estimo mucho también, a Roberto Kenny, a Jesse Espinosa, todos gentes de televisión, ¿verdad? Y en mi último, bueno, también allá en Televisa todavía, pues, Víctor Cerrato fue el primer compañero mío en Monterrey para transmitir y luego se fue a Televisa unos años, ¿verdad? Jorge Berry, ni se diga, él fue el Berry Cerrato y yo fuimos el primer equipo ahí de Televisa, de NFL de esos tiempos. Roberto Kiosellán también, lunes en la noche, nos divertíamos mucho en las transmisiones. No, no tengo ninguna queja, todos fueron muy buenos compañeros, luego al final en Fox, pues también, ¿verdad? Ahí estuvo bien, ya eran muchachos muy jóvenes, ¿verdad? Ellos ya tenían otras ideas cómo hacer las cosas, pero nunca hubo un problema, siempre creo que se cumplió bien ante el público, que es lo importante, ¿verdad? Cada cronista tiene que hacer su trabajo, es como una sinfonía, tiene altos y tiene bajos y tiene silencios, tiene crescendos. O sea, así es una transmisión. No es algo, una línea así horizontal, plana, sino que hay un reflujo en el juego, es como una marea, va y viene, y así tiene que ser la transmisión. Tienes que ir siguiendo el flujo del partido, no hacer algo que no encaja en ese momento. Si es un momento muy dramático, pues cállate, deja que el drama hable solo. Si el juego está un poco flojo, pues entonces ahí sí tienes que meterle un poquito más de pimienta para que aquello se mantenga. En fin, y lo más principal, no estorbes. La estrella es el juego, la transmisión y los jugadores. Uno nada más le da pues un entorno quizá agradable para que la gente lo entienda más, lo disfrute más. Oiga, don Fernando, háblenos de sus frases características durante la transmisión de un partido de fútbol americano. El de, bueno, este que viene de ya cantó la gorda cuando Sí. ya un partido estaba definido, por ejemplo. Estas frases, ¿cómo se le fueron ocurriendo a usted? Bueno, el de ya cantó la gorda, esa no es mía, ese Yogi Berra. Y Berra, quién sabe quién la sacaría, esa. Pero sí se aplicaba bien en esos momentos. Recuerdo bien, los lunes en la noche, estábamos hace rato, Berry y yo, y Berry hacía la parte de deportes de 24 horas. Y el juego se iba prolongando. Entonces entró el licenciado Sabludowski al estudio y en un momento ahí en un comercial, una pausa, le pregunta a Jorge, oye Jorge, ¿qué pasó? Ya vamos a entrar acá en 24 horas. Dijo, licenciado, es que no ha cantado la gorda. Y que se suelta la carcajada el licenciado Sabludowski. Y esto ya le explicaron, ya se fue riendo, ¿verdad? Pero en los últimos años ya no decíamos eso, decíamos personas con problemas de adiposidad para, pues, respetar. Alguien pudiera sentirse ofendido y uno jamás debe hacer algo que ofenda. Si uno tiene el poder del micrófono y de la cámara, tiene que ser uno muy cuidadoso en respetar a la gente. La Oiga, de Adiós Nicanor, esa sí fue mía, no sé de dónde salió. Luego investigué que era una canción de hace muchísimos años, Adiós Nicanor. Seguramente algún día la escuché, se me quedó eso y en una escapada de alguien se me salió el Adiós Nicanor y esa quedó también ahí ya para el recuerdo. sí, justo esa era la que le iba a preguntar. Sobre el juego como tal, digo, hace, no tiene muchos años, incluso ya hasta fue tema de película, este asunto de las contusiones de los jugadores de fútbol americano, que trajo un cisma en cuanto a que pues cambiaron las condiciones, las prestaciones de los jugadores de americano, ya cosas que antes, por ejemplo, en los festejos a veces los jugadores chocaban los cascos o en una tacleada chocabas el casco y no estaba penalizado, hoy ya se cuida más al jugador de
de fútbol americano. En ese sentido, a usted le parece que esto es algo que está haciendo mejor el deporte o mata de algún modo la esencia de lo que era el juego antes? Muy buena pregunta, ¿eh? Porque es un juego cuya esencia es violento o la violencia, y le tienes que quitar parte de la violencia. Entonces, pero no hay opción. O sea, estos estudios que se hicieron, ¿verdad? Del traumatismo cráneoencefálico, nos abrió los ojos a muchos. Antes sabíamos, pues, si había efectos. En los supertazones te encontrabas muchos exjugadores y veías cómo batallaban para caminar, arrastrando las piernas, operados de rodilla, operados de tobillo, operados de cadera, operados de espalda. Terrible. Pero este estudio nos abrió los ojos al daño cerebral. Empezamos a ver suicidios de jugadores que se veían normales, pero que al hacer la autopsia veían el daño en un cerebro destrozado prácticamente. Y se llegó a eso no en base a un golpe, en base a la cantidad de golpes que se recibieron durante toda una vida jugando. Fue donde yo cambié de opinión. Y no estoy de acuerdo en que los niños de las ligas infantiles jueguen tacleado hasta mínimo 12 años, ¿verdad? Porque son golpes, son muy pequeños, de niños sí, pero es un golpe para ese niño tan equivalente como a un adulto, ¿verdad? Porque tiene un cuerpo pequeño y un cerebro que se está desarrollando. Entonces yo sugeriría y sugiero que si quieren jugar ya tacleado, 12 años, 13 años en adelante. Y donde el niño ya empieza a tener un punto de vista. Muchos niños los ponen a jugar a los 4 cuando todavía, yo creo que en un deporte como este, que es un deporte de contacto, que puede tener consecuencias, creo que debe darse la oportunidad al niño al menos de tener una opinión de si quiere o no participar. Oiga, Fernando, el fútbol americano es un deporte muy popular, que quizá una de las asignaturas pendientes es internacionalizarlo. No me refiero a que la NFL sea una liga internacional. Hay partidos, esta temporada, por los motivos que ya conocemos, no va a haber, pero hay juegos en Londres, hay juegos aquí en la Ciudad de México. En una época también habían partidos de temporada regular en Canadá. Sin embargo, bueno, no es un deporte como, por ejemplo, el fútbol, como el básquetbol, como el béisbol, que también por ahí anda luchando, que pues esté, digamos, debidamente organizado a nivel internacional. Vaya, hay un mundial de fútbol americano, pero los jugadores, en este caso los de Estados Unidos, pues obviamente no son jugadores de NFL. Las reglas son un poco extrañas para el que ve NFL. De repente un equipo que pierde 2 partidos, quién sabe por qué avanza a la siguiente ronda. Son criterios que tienes que seguirlo muy de cerca para entenderlo. Y bueno, claramente la fantasía de alguien que le guste el fútbol americano es pues que algún día, así como hubo un Dream Team de básquetbol, pues que haya un Dream Team en unos Juegos Olímpicos. ¿Usted cree que algún día el fútbol americano pueda llegar para allá o falta mucho para que el fútbol americano se internacionalice a ese nivel y tengamos un torneo en Juegos Olímpicos, por ejemplo, de fútbol americano? Pero, si me permites, quiero volver a tu pregunta anterior porque siento que no la contesté completamente. Adelante. Sí estoy de acuerdo que se proteja a los mariscales de campo, que no, cuando estén pues indefensos, ¿va? El golpe en la cabeza, en la cara, a las rodillas, porque sí, pues se acaban los superestrellas, ¿verdad? Estoy de acuerdo que el receptor indefenso, que le llaman, que está en el centro del terreno tratando de bajar un pase, vayan y le peguen con todo. Entonces creo que sí le han bajado un poquito a la violencia. Creo que es bueno. Esa situación es buena y hay que darle gracias al doctor Emotu, ya no me acuerdo ahorita el nombre, que hizo los estudios estos, ¿verdad? En haber puesto este problema en la mesa. Creo que no le quitaron mucho al fútbol americano y sí protegen más a los jugadores. Ahora, pasando a esta última pregunta, no lo creo por
el tamaño, el peso y la habilidad de los jugadores. O sea, cuando ya tienes atletas, ¿verdad? De 1,95 m, 150 kilos y que corren las 40 yardas en 5 segundos, pues eso no lo consigues en el resto del mundo. O sea, es un deporte muy hecho pues para Estados Unidos, y algo para Canadá, aunque no a su nivel, pero creo que la falta de tamaño, de estatura, de peso y de entrenadores de calidad, sobre todo prepa y universidad, hacen que sea muy desbalanceado y no creo que sea posible que haya un equipo internacional que pueda desafiar a los equipos de la NFL. Creo que como buen negocio y como la televisión ha abierto los mercados, pues sí, creo que los juegos en Londres van a seguir, los juegos en México deben seguir si la situación se compone. Creo que México tiene los mejores aficionados, igual o mejor que Estados Unidos, igual o más de sapiencia y de conocimiento del juego. Pero fíjate bueno, perdóname, adelante. No, por favor, no, No, adelante. se me vino ahorita a la mente, dentro de las situaciones que estamos visualizando, siendo realistas, ¿verdad? Realistas, optimistas, sobre todo en el área deportiva, tenemos que enfrentar situaciones extrañas. Pudiera ser que no volvamos a tener Juegos Olímpicos, al menos como los hemos conocido. ¿Qué país se va a echar el gasto tan inmenso que se requiere organizar unos Juegos Olímpicos, como dejaron a Japón ahora? Pues hermano, no, lo siento, no va a haber, ¿verdad? Ahora quizás se pudieran hacer en 2 o 3 países que ya tengan instalaciones. Igual un mundial de fútbol. Ya están los estadios, bueno, pues aquí los distribuimos, pero echarle un paquete a un país para estar organizando Juegos Olímpicos gastando miles y miles de millones de pesos o dólares, euros, yo creo que eso, este problema vino a ponerlo sobre la mesa. Sí, de acuerdo. Pues, digo, por ejemplo, de esto que habla usted de organizar un evento en varios países o en varias sedes, este verano se iba a celebrar la Copa América en 2 países, en Colombia y en Argentina. La Eurocopa iba a ser multisede, creo que no sé si 8 o más países iban a ser subsedes del torneo como tal. Y en el tema de Japón, pues conociendo un poco de historia, por diferentes cuestiones es la segunda vez que a Tokio, el año en que va a organizar unos Juegos Olímpicos, se le ve postergado porque en 1900, si no me equivoco, creo que fue en 1940, iban a ser sede de unos Juegos Olímpicos. Después inicia la guerra sino-japonesa entre Japón y China, que fue parte de lo que desató los conflictos bélicos también, de lo que derivó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces le quitaron la sede a Tokio y fue hasta 20 años después que tuvieron, no es cierto, 24 años después, en el 64, cuando vuelven a tener Juegos Olímpicos. Y ahora que iba a ser en el 2020, bueno, pues este tema que digo, pues finalmente afecta a Japón, afectó a todo el mundo, como el tema de lo del COVID. Sí, el deporte como tal está también sufriendo el espectáculo por esa situación que como humanidad, no como aficiones, no como seguidores de alguna agrupación y demás, nos ha afectado a todos. Don Fernando, preguntarle cómo vive en el retiro de los micrófonos. Como aficionado, por supuesto, lo disfruta más, pero ¿qué actividades ha encontrado usted? Cuestiones artísticas, viajar mucho, ir a comer a muy buenos restaurantes, pasar más tiempo con la familia. ¿Cómo ha vivido usted estos años que ha estado retirado de los micrófonos? Pues sencillamente, ¿verdad? Vamos a irnos previos al bicho ¿verdad? Previos al bicho pues me ha dado mucho por plantar árboles frutales. O sea, en una de las casas de ustedes, pues ya hay unos 15 o 16 árboles con distintas frutas. Yo pienso que si alguien tiene espacio, que plante
primero el árbol regresa oxígeno, hay que regresar a lo que consumimos al planeta, no podemos nada más estar tomando. Entonces, con esos árboles yo le regreso el oxígeno al planeta y además me dan frutas, pues imagínate, todos ganamos, ¿verdad? Me he dedicado más a escuchar la música clásica que me gusta, ¿verdad? El señor Beethoven es el Brady de los compositores, no hay para mí ninguna duda. Leo, pues yo soy lector voraz, ¿verdad? De muchas cosas. Trato de jugar dominó, no soy muy bueno, a veces me salen las cosas. Salimos poco a restaurantes, para más bien socializar, visitar amigos, preferimos ver amigos en las casas o invitarlos. Y pues nada más, nada muy complicado. A mí no se me da, desgraciadamente, yo no sirvo para pintar, para cantar, para tocar instrumentos musicales, por ahí sí no me dio la naturaleza, la menor aptitud. Oiga, don Fernando, para usted como formador de un estilo dentro de la crónica del fútbol americano, uno de los pioneros en su momento, así como era el mago Sonia Alarcón en béisbol, era Fernando von Rossum en la crónica del fútbol americano, como lo era Ángel Fernández o Fernando Marcos en la crónica de fútbol. Para usted, como parte del proyecto Voces del Deporte Mexicano, como uno de los consejeros que tenemos, ¿cuál es la importancia de que se reconozca a las grandes figuras de la crónica, algunos que ya no están con nosotros, otros que ya tienen, pues son grandes maestros como usted, que tienen muchos años de trayectoria, incluso a los que van formándose ya un nombre o ya se han formado de un nombre que digamos ya pagaron derecho de piso, ya vivieron su bautizo de fuego? ¿Qué importancia tiene para el aficionado, para el público, que se le reconozca a las grandes figuras de la crónica deportiva? Es una deuda histórica, porque cada país debe cuidar mucho lo que es su historia, porque la historia son como los pisos de un edificio que van subiendo, y así un país se tiene que basar en su historia. En este momento estamos hablando de las voces del deporte, ¿verdad? Pero igualmente están las filmaciones, están las fotografías, están las pinturas, están los libros, están las investigaciones científicas, están desarrollos. O sea, un país tiene que sentir que tiene historia. Ese es su fundamento, ese es su cimiento. Y en este caso, siendo el deporte pues un fenómeno social, ¿verdad? Que ha aumentado muchísimo, sí creo que para las generaciones futuras deben preservarse las voces de los que fueron los grandes cronistas en su época. Seguramente va a haber nuevos que luego también se irán añadiendo, pero sí creo que fue una gran labor de la Fonoteca Nacional, hay que decirlo, de Voces del Deporte Mexicano, los patrocinadores de esta organización que hicieron esto, que es un trabajo para mí muy importante, muy importante en que se recuerde lo que fue, en este caso, la crónica deportiva. México para mí ha dado grandes cronistas deportivos. Sí, pues precisamente ahora que sea posible, ¿no? A partir del mes de junio, depende de cómo se vayan reuniendo las circunstancias, pero pues invitar, don Fernando, a la gente a que vaya a la Fonoteca Nacional. Ahí está la exposición de Voces del Deporte Mexicano, donde la gente, es una pantalla interactiva, se ponen unos audífonos y pueden escuchar a don Fernando von Rossum y también a otros grandes cronistas deportivos de nuestro país, Jorge Sonia Alarcón, Pedro el Mago Septién, Ángel Fernández, Enrique Bermúdez, etcétera. Muchos personajes ahí. Obviamente, pues ahora que se pueda hacer esta visita, que ya todos estamos ansiosos por salir. Don Fernando, le comento, bueno, hay saludos de parte de la gente que ha estado conectada, de Fernando, su hijo, pues pendiente, por supuesto, de esta transmisión.
Ana Lilia Martínez y Cristian Arcos, Fernando Schwartz también, saludos a su tocayo que también ha estado pendiente. Estuvimos hace poco más de una semana en la primera edición de Frente a Frente, maestro de maestros, le dice Fernando Schwartz. Saludos también de Jaime Antonio Cardona Garda, de Ulises Hernández, de Manuel Moreno Legorreta, Sixto López Casa, Ricardo Anaya Sandoval, Enrique Solís, Christopher González, Eduardo Páramo, Javier Portugal, José Humberto Rubén Pérez Ibarra, Eduardo Páramo, Lauro Figueroa Garrido, no sé si había dicho, Páramo, bueno, Javier Portugal, Héctor González, Andrés Nieto, Marco Antonio Esparza Macías, muchos saludos para el padre de la crónica deportiva, de la crónica del fútbol americano en nuestro país, Mario Garza Pacheco, también saludando. Bueno, a los comentarios, pidiéndome que le hable de usted, don Fernando. Bueno, les pido una disculpa. Me considero amigo de don Fernando fuera del tema de las entrevistas, entonces de repente pues con el tema de la amistad uno no es que uno sea irrespetuoso, simplemente bueno pues se queda uno con la costumbre de cómo platicamos, que ya lo hemos hecho alguna vez Fernando y yo, fuera de micrófonos, fuera de entrevistas, comiendo en algún lugar, ¿no? Entonces, una disculpa si... No, para nada, para nada. Claro. Aquí es todos, muchas gracias a todos los que se tomaron la molestia en opinar. Y tú eres un estimado y querido amigo, así es que por favor no te sientas mal. Cuando alguien te da un calificativo, bueno, es porque le sale, pero pues realmente todos somos seres humanos, somos iguales, ahí vamos en la vida tratando de hacer lo mejor que podemos y pues es importante que pronto nos podamos saludar personalmente. Creo que el ser humano requiere de abrazos, creo que el ser humano requiere de besar, creo que el ser humano requiere de tocar, porque si no, seríamos unos robots hablándonos por estos métodos, ¿verdad? Y eso no es el ser humano, eso no. Y otra cosa que me permitiría opinar, saliéndome un poquito del tema, es que ya le paren al pánico y al miedo. Por favor, los medios de comunicación, claro, tienen todo el derecho de escribir lo que escriben, pero qué barbaridad, qué negatividad todo el día, todos los días, todas las notas negativas. Y la gente, ya empezamos a ver ejemplos, la gente se afecta. Entonces, por favor, busquen algo positivo, busquen alguna esperanza que darle a la gente. No nos peleemos en los medios por ser el que más pone notas negativas. Claro, es su trabajo reportar, pero se están haciendo otras cosas bien, están pasando cosas buenas en el mundo. Pequeño balance. Perdón, me salí del tema, pero quise decirlo. No, está bien, ahora sí que es algo de lo que nos ha pasado a todos, ¿no? De repente se empiezan a hablar otras cosas que van fuera de a lo mejor lo que es nuestra cotidianidad. Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de ser un poco más espirituales, de ser un poco más reflexivos, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Fernando. Pues ahora sí que hay que mantenernos positivos, hay que ver lo positivo que ha salido dentro de todo esto, y si no encontramos mucho positivo que haya salido de esto, eso seguramente va a venir después. Yo creo que pues todo nos debe dejar un aprendizaje, y bueno, pues para mí ha sido, por supuesto, cada vez que me has recibido en tu casa, un honor compartir contigo, también hacerlo a través de esta vía de frente a frente con las voces del deporte mexicano. Saludos, te manda, me está llegando Gaby Fernández de Lara, también te manda saludos. Gaby, que estuvo con nosotros el pasado martes. Sí, la vi. Gaby, que también consejera de voces del deporte mexicano. Pues Fernando, no me queda más que
mandarle un fuerte, fuerte abrazo virtual, como se dice ahora, a ti, a Elena, y esperar pues que pronto efectivamente pues podamos pues darnos ese fuerte abrazo, ese saludo personalmente cuando esto haya pasado. Pues ojalá que sí. Gracias, Paco, por la entrevista y gracias a todo el público que pues, nos hizo el gran honor de escuchar. Perfecto, pues muchas gracias. La próxima semana esténse pendientes de nuestras redes sociales. Tendremos martes y jueves también seguramente frente a frente. Los daremos a conocer en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros. Este video, por supuesto, pues va a quedar arriba y si ustedes se conectaron a verlo tarde, pues lo pueden ver unos minutos más ya para aventarse esta hora que nos aventamos en muy, muy rica hora de plática con el maestro Fernando Borrosum. Muchas gracias, Fernando. Esto fue Frente a Frente con las voces del deporte mexicano, Fernando Borrosum. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.